En un nuevo avance sobre el derecho de propiedad por parte del gobierno de Pedro Sánchez, esta semana el gobierno decidió rechazar la oferta de un grupo de inversores húngaros para comprar la empresa española Talgo. Y tú te preguntarás, ¿pero es que acaso el gobierno español era el dueño de la empresa Talgo? No, el gobierno español no tiene invertido ni un solo euro en la empresa Talgo, pero el intervencionismo y el estatismo ha llegado a tal punto que el gobierno es capaz de vetar una operación, en este caso por supuestas razones de seguridad, simplemente porque así le parece, es decir, pasando por encima del acuerdo entre las partes. Hagamos un poquito de memoria. En marzo, un grupo de inversores húngaros ofreció comprar la empresa Talgo, que cotiza en la Bolsa de Madrid, que es una empresa que se dedica a la fabricación de trenes. El grupo húngaro ofrecía pagar una prima del 18% por sobre la última cotización que había tenido esta empresa en la bolsa. El Consejo de Administración y los principales accionistas de Talgo aceptaron la oferta y a partir de ese momento, es decir, que ambas partes, comprador y vendedor, estaban de acuerdo, se empezaron a hacer los pertinentes trámites administrativos. Unos días después de presentada la oferta, el ministro de Transporte, incalificable ministro de Transporte, Óscar Puente, dijo que iba a hacer todo lo posible para que esa operación no se llevara a cabo. Primera invasión sobre el derecho de propiedad. ¿Qué tiene que opinar un ministro de Transportes sobre una operación privada? No tiene nada que opinar. Y la novedad de la semana es que la Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía formalmente rechazó la oferta, dijo que no se puede aceptar por razones de seguridad nacional. En primer lugar, que un gobierno que no es capaz de controlar la inmigración ilegal, que entra a Canarias, a Ceuta y a Melilla, es decir, que no tiene noción ni quiénes son las personas que entran, por lo que potencialmente pueden estar entrando terroristas, asesinos, violadores, etc. Hable de razones de seguridad nacional es tragicómico. En segundo lugar, mucho más, porque ese mismo gobierno, a esa gente que llega y que no sabe ni quiénes son, los retiene durante un tiempo en las Islas Canarias y luego los traslada de manera un poco a las escondidas a la península, con la complicidad, por supuesto, de las comunidades autónomas que aceptan recibirlos. Entonces, que ese mismo gobierno te diga que hay cuestiones de seguridad nacional porque unos empresarios quieran comprar una empresa española es ridículo. Esta decisión del Ministerio de Economía se basa en un informe del Centro Nacional de Inteligencia que, por supuesto, está considerado reservado, es decir, nosotros no sabemos si lo que dice realmente ese informe, pero ellos dicen, el gobierno dice que este informe dice que hay cuestiones de seguridad insalvables. Si estuviéramos frente a un gobierno normal, uno podría creerlo, pero estamos, no olvidemos, frente al gobierno que se inventó durante la pandemia un comité de expertos, entre otras mentiras. Entonces, a mí permítanme dudar, ser totalmente escéptico de las razones que alegue el gobierno. Mucho más porque esta decisión se produce después de que los ministros hayan dicho que no querían la operación porque a ellos les parecía que no. Otro aspecto lamentable de esta situación es que la Comisión Europea avaló lo que decidió el gobierno de Pedro Sánchez. Tú fíjate, unos inversores de un país miembro, en este caso Hungría, quieren comprar a otros empresarios de otro país miembro una empresa, un gobierno dice que no, y la Comisión Europea, en lugar de decir, señores, esto es una operación empresarial entra dentro de la libre movilidad de capitales, de mercancías, de servicios, de personas, que son las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea, en lugar, insisto, de que la Comisión Europea se erija como el defensor de esas cuatro libertades, dice no, que entra dentro de las prerrogativas de los gobiernos vetar este tipo de operaciones. Y tú dices, pero ¿me están hablando en serio? Es la misma Comisión Europea que está preparando un reglamento para unificar
las normas de tránsito y la velocidad en las autopistas en la Unión Europea. Quiero decir, la Comisión Europea cree que ya los gobiernos no pueden ni fijar la velocidad máxima en las autopistas, y esa misma Comisión Europea está diciendo que puede el gobierno vetar una operación totalmente legítima y acordada entre dos grupos de empresas de países miembros de la Unión Europea. Realmente carece de ningún sentido. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, porque todavía hay mucha gente que dice, no, la Unión Europea es como que controla al gobierno de España, Pedro Sánchez no puede hacer lo que quiere. Pedro Sánchez puede hacer absolutamente lo que quiera, porque lo tenemos ya sobradamente demostrado con el tema del déficit fiscal, que nunca cumplió una meta, y con el tema de la deuda pública, que nunca hace ni el menor amago de intentar empezar a reducirla o a contenerla, sino que sigue creciendo mes a mes, y la Comisión Europea no dice nada. Por lo tanto, von der Leyen está dispuesta a avalar cualquier cosa que haga Pedro Sánchez. La Comisión Europea ahora es parte de los malos, no controla más al gobierno de España. No cuenten con eso. La Unión Europea es parte de los que es cómplice de los que están llevando a cabo, en este caso, una decisión completamente contraria al interés general, y que va a afectar, porque va, como ya te comenté en un vídeo anterior, va a, digamos, esto reduce la seguridad jurídica, porque un empresario que quiere comprar otra empresa en España dice, mira, mejor no pensemos en invertir en España, porque el gobierno o el ministro de turno se le ocurre decir que no quiere, y esto nos tiran para atrás y pierden meses y pierden recursos y no tiene ningún sentido. Por supuesto que también, para justificar la decisión, han dicho que Talgo es una empresa estratégica, pero no olvidemos que este es el mismo gobierno que dijo que la aerolínea Plus Ultra venezolana con 3 aviones era estratégica y le dio 50 millones de euros en otra operación que algún día se tendrá que aclarar. Por lo tanto, todo lo que hace este gobierno, digamos, no puede ser tomado como que es cierto, sino que uno tiene ya el derecho sobradamente ganado a sospechar, porque los hechos nos invitan a que sospechemos. Y la excusa en este caso también es que Talgo tiene una tecnología que permite que los trenes se adapten automáticamente a distintos anchos de vía. No sé si tú sabes que España tiene un determinado ancho de vías, Francia tiene otro determinado ancho de vías, y parece que los anchos de vías cambian más o menos en distintos países. Entonces Talgo tiene una tecnología que permite que un mismo tren pase de un país a otro y se adapte automáticamente a ese nuevo ancho de vía, cosa que es una cosa fantástica. Entonces, lo que dicen en el gobierno, lo que dicen algunos, es que esta tecnología la podría utilizar Rusia para invadir con trenes a Ucrania. ¿Por qué? Porque el grupo de inversores húngaros tenía tratos con inversores rusos, que no con el gobierno ruso, con inversores rusos, antes de la guerra de Ucrania. Cuando la Unión Europea empezó a tomar sanciones contra Rusia, todos esos vínculos se cortaron, excepto un único contrato que se termina en el primer trimestre de 2025, que dicen los inversores húngaros, y yo no tengo por qué no creerles, que lo tienen que hacer por imperativo legal, pero que en el primer trimestre de 2025 no va a haber ya más ningún tipo de contacto con esas empresas rusas. Pero entonces lo que te dicen en el gobierno, no, es que parece que hay vínculos informales, algo absolutamente imposible de comprobar, y por lo tanto, digamos, simplemente es para alimentar la retórica y el relato de sospecha de que no, que vienen los rusos atrás de los húngaros. Si los rusos hubieran tenido interés en esa tecnología, la hubieran comprado antes de hacer la invasión a Ucrania y no después. O sea, realmente hay que ser muy imbécil, y yo creo que los rusos no lo son, como para no tener esa capacidad de anticiparse y de no planificar una operación bélica de esta magnitud hasta el último detalle. Entonces, para mí, el argumento, todo el relato del gobierno, yo sinceramente no me lo creo. Simplemente es el autoritarismo, el totalitarismo del gobierno, es el desprecio por el derecho de propiedad, y decir, acá se hace lo que digo yo porque lo digo yo y punto. Entonces, así estamos en España, pero lo que te quiero decir es que esto lo vamos a pagar gradualmente
en términos de una menor seguridad jurídica, que significa al final menos inversión y menos empleo del que podría haber. El otro tema que sigue dando vueltas es el de la financiación singular a Cataluña, es decir, la creación de un cupo catalán similar al que ya existe para el País Vasco y Navarra. Para mí, esto lo que viene a demostrar es que el modelo autonómico ha fracasado y que el modelo autonómico, es decir, el Estado de las autonomías, hoy por hoy sirve para alentar el separatismo, para acentuar las diferencias entre españoles, para debilitar la unidad nacional. Además, este tema nos recuerda una vez más que el gobierno de Sánchez hace lo que quiere, porque cuando se le consulta a expertos juristas, dicen que esto, para llevarse a cabo, tiene que, como mínimo, reformar un montón de leyes que tienen que ver con la cesión de impuestos, pero en particular la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Eso ya son palabras mayores porque se requiere la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, entonces no es tan sencillo. Pero hay otros expertos que van más allá y dicen que para hacerlo hay que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque el cupo vasco y el concierto navarro están mencionados en la Constitución en la disposición adicional segunda, e incluso el trato fiscal que tienen las Islas Canarias, que también es diferente al resto, está mencionado en otra disposición adicional de la Constitución. Por lo tanto, dice, ¿cómo vamos a hacer una cosa similar al concierto navarro y el cupo vasco con una ley? Esto no puede ser. Esto hay que hacerlo a través de una reforma de la Constitución. Entonces, una vez más, nos muestra el desprecio del gobierno de Pedro Sánchez por la Constitución y por las normas. Lo peligroso es que ahora ellos también controlan el Tribunal Constitucional. ¿Y esto por qué es clave en este caso? Porque el Tribunal Constitucional, en su día, cuando se aprobó un Estatuto de Cataluña que iba muchísimo más lejos de lo que debería ir cualquier estatuto, fue recurrido al Tribunal Constitucional por el Partido Popular, y el Tribunal Constitucional dijo que no eran constitucionales 14 artículos. Y uno de los puntos por los cuales derogó esos 14 artículos del nuevo Estatuto de Cataluña era por el tema de la financiación. Entonces, para que esto fuese aprobado, supongamos que se aprobara una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, y supongamos que se recurriera esa ley por inconstitucional, el Tribunal Constitucional tendría que cambiar su criterio, porque tendría que contradecirse con respecto a lo que dijo en la sentencia, que no me acuerdo en qué año fue, hace 10 años más o menos. Y entonces uno dice, bueno, el Tribunal Constitucional no va a tener argumentos para cambiar su criterio, porque estamos hablando de la misma comunidad autónoma y más o menos de los mismos objetivos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora el Tribunal Constitucional está presidido por un agente de Pedro Sánchez, que es Cándido Conde Pumpido. Por lo tanto, es perfectamente posible que cambien el criterio y que hagan lo que quieran para aprobarlo. Entonces, lo único positivo es que no es seguro ni es tan fácil que esto se apruebe. Pero no se puede descartar porque estamos frente al gobierno que estamos y que son capaces de hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder. En caso de llevarse adelante esta reforma, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hoy por hoy, las comunidades que aportan a la caja común, digamos que aportan más de lo que reciben precisamente por un tema de solidaridad y para aportar a las comunidades relativamente más pobres, son Madrid, Cataluña y Baleares. Si Cataluña con este sistema en esencia lo que hace es dejar de aportar, pasan dos cosas: o se recorta el gasto en esas otras comunidades autónomas, o hay comunidades que ahora reciben que van a tener que empezar a aportar. Por eso es que muchas comunidades, incluso algunas socialistas, se han manifestado en contra. Pero ya sabemos cómo es la crítica de los socialistas hacia cualquier cosa que haga Pedro Sánchez. Es como García Paje, siempre critica, pero cuando llega el momento vota y hace lo que quiere Pedro Sánchez. Por lo tanto,
el sectarismo en la izquierda española es tan grande que son capaces de tragar cualquier cosa con tal de que no gobierne otro, de que no gobierne la derecha. Por lo tanto, insisto, no se puede descartar que esto, que es un disparate absoluto, vaya a aprobarse. Pero después de esta barbaridad, si es que se aprueba, seguramente vendrán otras. Y aquí esto nos resalta una debilidad esencial, tanto de la Constitución como de las leyes en general, que están todas pensadas para gobiernos y para políticos en general, para una dirigencia política más o menos patriótica y que más o menos busca el interés general, con las diferencias razonables que existen en la política. Pero este no es el caso. Aquí hay un gobierno que quiere mantenerse en el poder como sea, está dispuesto a avanzar sobre la propiedad privada, a avanzar sobre las instituciones de la manera que sea necesaria, y no se puede presumir ni que sean patriotas ni que busquen el interés general. Y si además a eso sumamos la deslealtad que hay en la dirigencia política catalana, vasca y en parte también de la Navarra, digamos en los lugares donde hay separatismo, entonces la combinación es explosiva. Y por eso te digo que todo esto es en parte alentado por el sistema de comunidades autónomas. Entonces lo que habría que hacer de manera ideal es eliminar las comunidades autónomas, eliminar los parlamentos regionales, al mismo tiempo hacer que los municipios tengan un tamaño tal de manera de no depender de la ayuda de ninguna diputación, entonces tener, digamos, municipios eficientes, tener, si queremos, alguna autoridad a nivel de las provincias de coordinación, como si fuesen los delegados de gobierno, y un único Parlamento Nacional y punto. Y nos ahorraríamos un montón de dinero, nos ahorraríamos todo el pasteleo continuo que hay ante el proyecto de cada presupuesto, de que una comunidad autónoma tira para su lado, otra también, y sobre todo se daría un golpe contra el separatismo. Al dejar de existir las comunidades autónomas, lo que tendríamos es un país, 50 provincias y un número X de municipios, que ahora son 8.100, que son muchísimos, que podrían, digamos, qué sé yo, reducirse a 4.000, 5.000, los que sean, pero digamos que tengan un nivel suficiente como para poder gestionarse de manera adecuada. El modelo actual ha fracasado y además es carísimo. Y volviendo al tema de la inmigración ilegal, esta semana Sánchez ha hecho una gira ridícula por países de África y entonces anunció programas de migración circular. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que se capte gente, por ejemplo en Mauritania, que venga a trabajar como fijo discontinuo durante 6, 7, 8, 9 meses de manera legal. Luego, cuando se acaba la temporada de trabajo, vuelve a Mauritania durante 3, 4, 5 meses y al año siguiente vuelve a España y otra vez. Entonces sería circular. Entonces el gobierno te dice, porque así estamos ayudando primero a las empresas españolas y a la economía española porque cuenta con los asalariados que necesita. Además, ayudamos a regularizar, a encauzar la inmigración y a combatir las mafias. Y también ayudamos a los países, en este caso Mauritania en el ejemplo, porque cuando vuelve la persona que estuvo trabajando en España con una experiencia profesional nueva, puede aplicarla en su país y además recibe un salario, entonces también se ayuda al país emisor. Bueno, todo esto es simplemente ridículo, porque más allá de que es impensable que el mauritano esté acá 9 meses y vuelva a venir, digamos, una vez que llegó se quedó, más allá de eso, no hay que olvidar el marco general. ¿Y cuál es el marco general? En los últimos 12 meses, según la encuesta de población activa, el 90% de los puestos de trabajo creados lo ocuparon inmigrantes. Entonces, el mercado de trabajo ya está casi, digamos, absorbiendo la máxima capacidad que puede de inmigrantes. Pero hay otra situación, que es que al mismo tiempo
que las empresas te dicen, de todos los tamaños, de todos los sectores, en todas las regiones, te dicen que no encuentran personal, desde el bar de la esquina hasta una multinacional, no encuentran, y de ningún perfil, es decir, no encuentran ni camareros ni programadores informáticos. Al mismo tiempo, hay casi 4 millones de parados, cuando tienes en cuenta los fijos discontinuos inactivos y esos otros colectivos que el gobierno cuenta por separado. Entonces, lo que te están diciendo estos dos datos, es decir, el 90% de nuevos puestos de trabajo está ocupado por inmigrantes y que hay casi 4 millones de parados, te está diciendo que el mercado laboral funciona muy mal. Y funciona muy mal, ¿por qué? Porque el estado del bienestar, mal llamado estado del bienestar, da incentivos para no trabajar. Entonces, hay gente que prefiere cobrar el subsidio de desempleo, luego engancharlo con un ingreso mínimo vital que puede ser eterno, y complementar eso con alguna chapuza, y por lo tanto no quiere trabajar. Y entonces eso es lo que hay que resolver. Porque estos casi 4 millones de parados son gente que está apuntada en el servicio público de empleo estatal diciendo que quiere trabajar. Lo que pasa que luego, al mismo tiempo, reciben prestaciones y entonces prefieren no trabajar. Pero digamos, no estamos hablando de quitar el ingreso mínimo vital a una señora viuda que por circunstancias de la vida no aportó lo suficiente o lo que sea, que está desamparada y que no tiene ningún familiar ni nada. No. Estamos hablando de intentar que se pongan a trabajar los 4 millones de personas que están en las listas apuntadas como que quieren trabajar. Entonces, lo primero que habría que hacer es resolver esa disfunción. Y una vez que se resuelva esa disfunción, podemos ver qué perfiles no hay en España y tenemos que traerlos del exterior, como hacen los países serios, por ejemplo, en Australia o en Nueva Zelanda. Tú intenta ir a vivir ahí. Y no puedes si tú no estás dentro de las ocupaciones que ellos necesitan. Simplemente tú no puedes ir. Yo creo que el problema de fondo no es que el gobierno sea tonto y que tengan 4 millones de parados, muchos de los cuales cobran prestaciones y al mismo tiempo trabajan para que vengan inmigrantes del exterior a trabajar. Digamos, ellos no son tontos. Lo que pasa es que se dan cuenta que políticamente mantener esa disfunción les conviene mucho más. ¿Por qué? Porque una persona cobrando una prestación es mucho más probable que vote al gobierno que si esa misma persona se pone a trabajar, porque además si se pone a trabajar se da cuenta la cantidad de impuestos que le caen encima, tienen que empezar a cumplir un horario, empieza a ser, digamos, a tener las incomodidades de una persona que trabaja. Entonces, como votante socialista, es mucho más probable que sea un votante socialista recibiendo una prestación que trabajando. Por lo tanto, el gobierno puede pensar, bueno, esto dejémoslos tranquilos, más o menos que estén ahí. Y por otro lado, si tú alientas que llegue gente del exterior, si bien de manera inmediata no pueden votar en el caso de las personas que vienen de África, si tú alientas la adquisición de la ciudadanía española, en un par de años sí pueden votar. Y entonces esa gente que logra llegar a España gracias al gobierno de Pedro Sánchez, es muy razonable que esté dispuesta, esté inclinada a votar. Entonces, al final lo que hace el gobierno es simplemente tratar de maximizar sus votos a través de la gente que cobra prestaciones y nuevos votantes que vendrían del exterior. Entonces, lo que yo digo es que ese esquema es financieramente insostenible, simplemente no se puede sostener, además de que es evidentemente injusto, porque hay un grupo de gente que trabaja honradamente y está manteniendo a los que prefieren hacer chapuzas y cobrar una prestación. Eso es totalmente injusto y ahí es donde el estado del bienestar, insisto, mal llamado, se vuelve contra el ciudadano honrado. Pero además hay otra arista. Esta mini gira de Sánchez por África, obedece a que él tuvo que hacer algún paripé porque el tema de la inmigración ilegal se está yendo de las manos. Y es un tema extremadamente delicado y que va mucho más allá del mercado laboral. Y yo creo que si bien el gobierno de Sánchez está dejando muchas bombas de relojería en la economía, por ejemplo la deuda pública, el déficit fiscal, la caída de productividad, la presión tributaria en máximos históricos, etcétera, 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 el cupo catalán en caso de que se apruebe y un montón de cosas, la contrarreforma previsional, la contrarreforma laboral, un desastre lo que están haciendo. Todo eso es menor comparando con la mayor bomba de relojería de todas, que es la inmigración ilegal. Porque esto es un tema que puede, y lo estamos viendo todos los días,
seguramente no en los medios de comunicación, pero sí lo ves en las redes sociales y lo ves en lo que está pasando en otros países, es un tema capaz de afectar la seguridad física, la convivencia, digamos, algo que va más allá y es más importante, más de raíz que los problemas económicos, que al final es una cuestión de ajustar ingresos, gastos, aprobar algunas leyes y que se puede hacer. Digamos, porque aunque las dificultades sean muchas, por ejemplo, el gobierno de Milei te está mostrando que cuando uno tiene las ideas claras, las cosas se pueden hacer. Bien. Por eso te digo que por más desastres que esté haciendo Pedro Sánchez en la economía, son temas relativamente menores, no les quiero quitar importancia, pero son relativamente menores con relación a la gran bomba de relojería que está fabricando, que es la inmigración ilegal. Y yo veo que no solo es Pedro Sánchez, sino, como te dije antes, todas las comunidades autónomas que están aceptando el traslado de inmigrantes desde las Canarias a la península para luego ponerlos en hoteles, en barracones, donde puedan, les dan una paga, les dan casa y comida y luego están los muchachos dando vueltas todo el día por la ciudad sin tener nada que hacer. Eso no puede terminar bien y no va a terminar bien y es el mayor problema de todo lo que está haciendo Sánchez. Otra cosa que te muestra que el gobierno de Sánchez verdaderamente no es movido por un afán de mejorar el mercado de trabajo, sino que lo mueven otros objetivos, es que en Iberoamérica hay cientos de miles, incluso millones de personas que ya tienen pasaportes europeos, que es gente que podría venir a trabajar a España de un día para el otro porque conocen el idioma, conocen las costumbres, conocen los valores, los comparten porque por algo que se llama Iberoamérica, digamos, es gente que podría venir a trabajar mucho más rápidamente que una persona que viene a lo mejor de Mauritania. Entonces, si el gobierno quisiera darle a las empresas el personal que necesita, estaría buscando los perfiles que se necesitan en países iberoamericanos. Pero aquí los intereses que hay son otros. Pero insisto, lo que no ve el gobierno, o a lo mejor lo ve y no le importa, pero digamos lo que no ve el gobierno es que en ese cálculo político está dejando de lado la creación de una bomba de relojería que es la más grave de todas, que es la de la inmigración ilegal.